500 años del comienzo de la Reforma Protestante, un 31 de octubre de 1517. Esto lo hemos escuchado muchas veces durante este año y lo seguiremos escuchando. Porque no solamente porque hayan pasado 500 años tenemos que hablar de la Reforma, sino del impacto que la Reforma tuvo en las vidas de tantos miles y millones de personas, no solamente en el siglo XVI, sino después también en los siglos siguientes. Y es cierto, y se dice mucho, que la Reforma comenzó con el descubrimiento que Martín Lutero hizo de un texto específico de la palabra de Dios. ¿Recordamos también cuál fue ese texto que iluminó la mente y el corazón de Lutero? ¿Cuál fue la frase que penetró profundamente en su pensamiento cuando lo leyó? Romanos 1, 16, 17. ¿Cómo termina el versículo 17? Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el redescubrimiento del principio cardinal de la Reforma, la justificación por la sola fe en Jesucristo. Esto fue uno de los pilares, quizás el primero, el central, que se asentaron para que la Reforma pudiese desarrollarse como lo hizo. Aunque es verdad que esta fue la frase central y el corazón teológico de la Reforma Protestante, sin embargo, una de las frases que Lutero más repetía, y de hecho comenzó a hablar de ello en las predicaciones que comenzó a pronunciar en Wittenberg, poco antes de que clavase sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, antes de que hiciese ese acto, que fue un desafío a toda la institución religiosa, como también política y social de la época. Lo cierto es que él preparó el camino con una serie de predicaciones que comenzó a hacer delante de los príncipes, de los notables y de la gente importante de Wittenberg, en la Sajonia central. Y hay una frase, como digo, que repetía, que nuestro hermano Daniel ha pronunciado, ha leído en la palabra de Dios en Juan capítulo 1:1. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra. Claro, cuando exploramos el pensamiento de Martín Lutero, el gran reformador que inició la Reforma, aunque pronto otros le siguieron, claro, cuando él habla de la palabra de Dios, hay que entender en cada momento en qué contexto lo está diciendo y cuál es el enfoque que quiere darle. Porque para Martín Lutero, Jesucristo era la palabra encarnada de Dios, la palabra que se hizo hombre, como hemos leído y recordado en el texto bíblico. Sin embargo, cuando hablaba de la Biblia, hablaba de la palabra inspirada de Dios, palabra que nos ha sido dada a través del texto, el texto impreso que podemos ver, escuchar, leer. Y todavía tenía una tercera acepción cuando hablaba de la palabra. Él hablaba de la palabra hecha sustancia, aquella que se representa desde el concepto luterano en los sacramentos. Para él, la Eucaristía y la Santa Cena, el bautismo, la Eucaristía y el bautismo, no la Santa Cena. Es decir, son las tres acepciones que él daba a la palabra. Pero es importante recordar la importancia que la palabra de Dios tuvo no solamente en la experiencia espiritual de Martín Lutero, sino en todo el desarrollo de la Reforma Protestante. Es más, cuando en una ocasión, ya cuando la Reforma se consolidó en Centro Europa y empezó a extenderse a otros lugares, unos compañeros de Lutero se acercaron a él y le dijeron algo así como si él era consciente de la dimensión que la Reforma había tomado. Ya sabemos que Lutero nunca pensó que ese acto de clavar las 95 tesis contra la venta de indulgencias iba a desatar todo lo que desató. O sea, él lo que quería era, pues eso, una discusión teológica, académica, sobre algo que le preocupaba. Claro, otras personas que le conocían, entre ellos compañeros de universidad en Wittenberg y otros alumnos, lo que hicieron fue coger el texto, traducirlo del latín al alemán y empezar a difundirlo por todas partes. Entonces, claro, eso tomó unas proporciones que él mismo no había considerado inicialmente. Pues cuando le preguntaron esto, si él era consciente de la gran gesta que se había realizado, el gran esfuerzo, él dijo algo.
yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Porque fue así. En el momento en que la Biblia fue dada a la gente, al pueblo, al vulgo, como se decía en la época, en la lengua en la cual podían leerla muy pocos, porque la mayoría eran analfabetos, pero en la cual podían leerla, escucharla, ahí es cuando la Reforma dio un paso adelante ya sin retorno. O sea, no fueron los grandes movimientos políticos, no fue el apoyo que Lutero tuvo de su gran protector Federico III de Sajonia o tantas otras cuestiones que tuvieron que ver con la Reforma. La clave para entender el progreso y el triunfo de la Reforma protestante hay que encontrarla ahí precisamente, en el hecho de que la Biblia fue dada al pueblo, sin mediaciones, sin interpretaciones, sin anotaciones del magisterio de la Iglesia, solamente que la persona, bajo la guía del Espíritu Santo, pudiese tener un encuentro con Dios a la luz de la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Pues lo que decíamos al principio, que millones de personas experimentaron la transformación que la palabra de Dios produce cuando nos acercamos a ella buscando un encuentro con Dios. Encontraron a Jesucristo, encontraron la justificación por la sola fe en Él, encontraron que la salvación era un regalo de Dios, que era un don de Dios a los seres humanos, y descubrieron los grandes fundamentos que después construyeron la Reforma: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Los 5 fundamentos de la Reforma. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Y en una ocasión os hablé de lo que pasó ahí. Sabéis que Martín Lutero, cuando siendo todavía monje agustino en el monasterio de Erfurt, fue enviado por sus superiores a Roma en el año 1509, enviado para que llevase ante el Papa una petición de la orden de los agustinos, para que el Papa aprobase una serie de reformas que eran necesarias no solamente en la orden de los agustinos, sino en otras órdenes monásticas. Pero los agustinos querían ser pioneros, junto con los franciscanos, en las reformas tan necesarias que debían llevarse a cabo en el interior de la Iglesia Católica. Y Lutero emprendió su viaje desde Alemania hacia Roma tan contento porque se le concedía un regalo con el cual muchos todavía estaban soñando: peregrinar a Roma, la capital de la cristiandad. La experiencia no fue nada grata, en ninguno de los sentidos. Ni le gustó Roma, ni le gustó el ambiente, ni le gustó el Papa, cosa muy comprensible, y más ese Papa, ni le gustó todo lo que estaba pasando en ese momento en la Iglesia Católica Romana. Así que regresó a su monasterio profundamente abatido, entristecido, desilusionado, y la cura para esa desilusión se la dio precisamente su superior, que le recomendó que hiciese varias lecturas de los santos, de los místicos, de los grandes teólogos antiguos, pero sobre todo le recomendó que leyese la Biblia. O sea que Martín Lutero obtuvo un permiso, que era muy especial en esa época, poder leer y estudiar la Biblia. Y fue haciendo esto cuando descubrió lo que descubrió. Exactamente. Y no solamente eso, sino que en el año 1513, cuando estaba todavía en esa tarea preparando sus lecciones para enseñar a sus alumnos en cuanto empezase el curso académico, como hoy en día podemos estar haciéndolo, fue cuando le leyó ese texto de Salmo 31, versículo 1, donde dice el salmista: Señor, líbrame en tu justicia. O sea, fue ese texto el que le llevó después a Romanos 1, versículos 16 y 17. De una relación de textos, cómo el Espíritu Santo fue guiando el peregrinaje espiritual de Lutero hasta llevarle a donde tenía que llevarle, hasta ese encuentro con Dios que se produce por medio de Jesucristo. Así que la palabra fue difundida y esparcida por todo lugar, no solamente en Sajonia,
Después ocurrió lo mismo en Ginebra, ocurrió lo mismo en Zúrich, ocurrió, como no, en Inglaterra, en tantos lugares donde la Reforma Protestante comenzó a aprender, la palabra tuvo un papel determinante. Recordamos una vez más, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Y si esto fue lo que ocurrió con la Reforma, ¿qué es lo que pasó en España en relación a la difusión de la palabra de Dios? Porque es verdad que en esta fecha se habla mucho de las grandes figuras que protagonizaron la Reforma Protestante. Pero si hoy el Evangelio se ha extendido en nuestro país, fue también merced a la labor que hombres y mujeres valientes del pasado realizaron, aún a gran riesgo de su vida, difundiendo, sembrando la palabra allí en todo lugar. Estas personas son menos nombradas, como ocurre con la lista de Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe. Claro, los nombres que aparecen ahí son los nombres de los grandes personajes bíblicos que han construido la historia de la revelación y la historia de la salvación a través de los siglos. Pero ya el autor de Hebreos dice, bueno, y hay muchos más cuyos nombres no están aquí, que vivieron por fe y esperaron las promesas de Dios y vivieron en esperanza para que eso se cumpliese. Leamos pues el texto de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, primeramente nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sigue diciendo el autor de Hebreos en el versículo 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La lista de los héroes de la fe. Me impide manejar la otra mano. Quisiera en esta mañana, en el contexto, en el marco de lo que estamos celebrando como pueblo evangélico, recordar algunos de estos héroes de la fe en España, que tanto hicieron por difundir la palabra de Dios en nuestro país, para que sus nombres no sean olvidados, sino que sean recordados junto con los nombres de los grandes reformadores que hicieron posible lo que nosotros hoy en día estamos disfrutando. Personas como Francisco de Encinas, nacido en Burgos en el año 1520. Francisco de Encinas fue el primer traductor
del Nuevo Testamento del griego al castellano. Al castellano que hablamos hoy, bueno, que se hablaba en el siglo XVI. A la lengua popular, a la lengua que todo el mundo podía entender. Porque en ese tiempo la Biblia, los tratados teológicos, todas las grandes obras se escribían en latín. Solamente eso era conocido por la clase culta, intelectual. Sin embargo, el pueblo para nada podía acceder ni entender lo que se decía ahí. Así que él tuvo este propósito en su corazón: traducir el Nuevo Testamento del griego al castellano. Para eso se sirvió de la obra de un gran pensador, Erasmo de Róterdam, que había hecho ya algo, había traducido el Nuevo Testamento del latín al griego. Así que preparó el camino para lo que después Francisco de Encinas pudo hacer, traduciendo, como digo, el Nuevo Testamento al castellano. Francisco de Encinas se convirtió a Jesucristo estudiando en los Países Bajos, en Lovaina, junto con su hermano Jaime. En esa época, las familias pudientes en España podían enviar a sus hijos al extranjero, a las grandes universidades. ¿No las había en España? Por supuesto que sí. Ahí teníamos Salamanca, Valladolid y tantos otros lugares, Alcalá de Henares, cómo no. Pero, bueno, los Países Bajos también tenían grandes universidades, como lo era, por ejemplo, Lovaina. Y allí se fue a estudiar. Y allí tanto Francisco como Jaime escucharon el Evangelio. Y se convirtieron a Jesucristo. Y se adhirieron fuertemente a la nueva fe, a la fe reformada, a la fe que después se llamaría la fe protestante. Y estando allí, en la casa de Felipe Melanchthon en Wittenberg, Felipe Melanchthon, el colaborador, el discípulo de Martín Lutero, estando en la casa de Felipe Melanchthon en Wittenberg, tradujo el Nuevo Testamento del griego al castellano, que fue publicado en Amberes el 25 de octubre del año 1543. ¿Recordáis que cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿a quién se la dedicó? Mejor dicho, tradujo el Nuevo Testamento primeramente, ¿a quién se lo dedicó? A su gran protector, Federico III de Sajonia. Y cuando ese hombre tuvo la Biblia en sus manos y comenzó a leerla, quitó todo aquello que era contrario a la voluntad de Dios, entre ello su famosa colección de reliquias. Perfectamente. Bien, pues es lo que hace él. Francisco de Encinas dedica su obra al emperador Carlos V, rey de España y emperador y soberano del amplísimo reino e imperio español. Bueno, Carlos V no aprovechó esa oportunidad. La verdad que tenía un tesoro en sus manos, pero no supo aprovecharlo. Lo que ordenó fue buscar a quien había hecho eso y encarcelarlo. Y efectivamente, Francisco de Encinas acabó en la cárcel. Y aquí ocurrió algo que todavía hoy es inexplicable. Estando Francisco de Encinas en la cárcel esperando el momento de su condena, porque él sabía muy bien cuál era el castigo para un hereje, para alguien que se había atrevido a coger la Biblia y traducirla a la lengua del pueblo. Cuando estaba paseando por el patio de la cárcel, sumido en sus pensamientos, la verdad que muy lúgubres, porque intuía lo que iba a pasar, se acercó a la puerta de la cárcel, a la reja, y la encontró abierta. Y no solamente la encontró abierta, ningún guardia estaba allí. Así que entonces lo que hizo fue, lógicamente, irse. Tonto sería. Esto nos recuerda un poco la experiencia de Pedro, ¿recordáis? Cuando fue encarcelado por Herodes esperando ser castigado, allí estaba en la cárcel, bien metido, enrejado, con grilletes, con guardias, y sin embargo salió por la puerta sin que nadie le detuviese. Algo mismo, algo parecido le pasó a Francisco de Encinas. Así que él huyó, se refugió en Estrasburgo, actualmente en Francia, y se dedicó a traducir al castellano las obras que los reformadores, como Lutero, Calvino y otros, estaban produciendo,
hasta que falleció en el año 1552. Su hermano Jaime no tuvo tanta suerte. También se convirtió con él al Evangelio, estando en Lovaina. Él se quedó allí, pero los espías de la Inquisición estaban por todas partes, así que Jaime fue capturado, fue torturado y fue llevado a Roma, donde fue ejecutado en la hoguera en el año 1546. El primer mártir evangélico en Italia fue un español, Jaime de Encinas. A él le seguirían muchos más, pero él tuvo ese triste honor. No solamente Francisco de Encinas, tenemos también a Juan Pérez de Pineda. ¿Por qué lo mencionamos? Porque él fue el segundo traductor del Nuevo Testamento al castellano. Él no era burgalés, él era cordobés. Uno del norte, otro del sur, de Montilla, en Córdoba. Y él, siendo muy joven, en el año 1527, entró al servicio del emperador Carlos V, una persona cercana al emperador. Curiosamente, cuando pensamos en los líderes de la Reforma Protestante en España, nos encontramos a muchas personas que eran personas de confianza del emperador. Hasta su mismísimo confesor llegó a ser, ni más ni menos, uno de los líderes de la Reforma. Bien, pues Juan Pérez de Pineda servía al emperador Carlos V, era encargado de los negocios del emperador en Roma, y cuando finalmente regresó a España, una vez cumplida su tarea, pues en Sevilla fue llevado a la fe evangélica por otro de los grandes líderes de la Reforma en España, Juan Gil Egidio, conocido como Doctor Egidio. No solamente por él, también por Constantino Ponce de la Fuente y por Cipriano de Valera, uno de los traductores de la Biblia después al castellano. Bien, cuando la Inquisición cayó sobre el grupo protestante que se reunía en Sevilla, pues Juan Pérez de Pineda pudo escapar junto con otros. Él se refugió en Ginebra y dedicó su vida a la traducción del Nuevo Testamento y de los Salmos al castellano. Su obra la culminó en el año 1556 y, ¿sabéis? Estas traducciones que Juan Pérez de Pineda hizo del Nuevo Testamento y de los Salmos eran las que otro insigne representante de la Reforma en España, como fue Julián Hernández, llamado Julianillo, porque era bajito, ese fue el que se encargaba de llevar esas traducciones desde Ginebra a España para distribuirlas como bien podía entre los grupos reformados en España, concretamente en Sevilla y en Valladolid. Así que hacía esta labor usando para ello su recua de mulas. Él era viajante, negociante, tenía una recua de mulas, traficaba, comerciaba con los vinos españoles y los vinos que se producían en Europa, y en los bajos fondos de los toneles escondía esta literatura que después entregaba a los creyentes en España hasta que fue descubierto por la Inquisición y finalmente ejecutado. Bueno, de hecho, cuando Juan Pérez de Pineda, que estaba en Ginebra, supo de la muerte de Julián Hernández en la hoguera, y no solamente de él, sino de muchos otros creyentes en ese momento, él decidió escribir un hermoso tratado que lleva como título Epístola para consolar a los fieles de Jesucristo que padecen persecución por la confesión de su nombre. Escribió en el año 1560. Fue su forma de honrar la memoria de los mártires españoles en el siglo XVI. Una epístola consolatoria lo que hace es afirmarse en todos y cada uno de los principios sostenidos en la palabra de Dios, declarando que la palabra está por encima de las tradiciones humanas. Y después dedicó lo que le quedaba de vida a pastorear a refugiados españoles que habían logrado escapar a Ginebra, a la Ginebra de Calvino. Pero no solamente Francisco de Encinas y Juan Pérez de Pineda y Julián Hernández forman parte de esta lista de héroes de la fe en España, sin nombrar, como no, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Porque estos dos eran monjes en el monasterio de San Isidoro
de Sevilla, en Santiponce. Monjes de la orden de los Jerónimos. Personas cultas. Personas que dedicaban su vida a la causa de la Iglesia. Y sin embargo, estando en esa condición, la palabra de Dios también alumbró sus corazones. Porque uno de los lugares donde Julián Hernández depositaba la literatura en castellano que traía de Europa era precisamente en este monasterio. Allí, entre los mismísimos monjes, distribuía estas porciones y la palabra de Dios comenzó a dar su fruto en las vidas de algunos de ellos. Él, junto con tantos otros, tuvo que huir cuando la Inquisición empezó a atrapar a los que formaban parte de las comunidades protestantes en España entre los años 1559 y 1560. Y él se fue a Ginebra primeramente y de Ginebra se fue a Inglaterra, la Inglaterra de Isabel I, donde también la Reforma se estaba estableciendo de una manera muy sólida. Y allí estuvo un tiempo protegido por la reina, colaborando con la extensión de la Reforma en Inglaterra, pero después decidió establecerse en Basilea, en Suiza, y allí comenzó su gran proyecto. Un proyecto que había comenzado a anidar en su mente cuando todavía era monje en el monasterio de San Isidoro, aunque ya alumbrado por la palabra de Dios. ¿Cuál fue este proyecto? Traducir la Biblia al castellano. La Biblia completa al castellano. Así que entonces comenzó a trabajar en este proyecto en Basilea y lo concluyó en septiembre de 1569, que es cuando se editó la que conocemos como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, una obra magna, una de las joyas de la literatura hasta el día de hoy, literatura castellana de la época y del siglo de oro hasta el día de hoy. Bien, la Biblia del Oso, ya sabéis por qué, un oso que intenta alcanzar un panal de miel. Esto no fue algo que Casiodoro de Reina pensó que tuviese la portada, eso fue cosa del impresor, que siempre dejaba su sello en un grabado. Y en este caso el grabado fue el de este oso intentando comer la miel de un panal, porque para el impresor, de alguna manera, lo que la Biblia decía tenía que ver con ese grabado. Así que 12 años empleó Casiodoro en traducir la Biblia al castellano. Y cuando terminó esta obra, dedicó sus años de vida, los que le quedaban, a pastorear a españoles que habían huido también de la persecución en España, y lo hizo en Frankfurt, en Alemania. Y junto a él, como no, Cipriano de Valera, porque Cipriano y Casiodoro, los dos habían sido compañeros en el monasterio, y lo mismo, huyó con Casiodoro y con tantos otros, también se refugió en Inglaterra, y finalmente en el año 1596 decidió hacer una revisión de la obra de Casiodoro, y en el año 1602, estando en Ámsterdam, finalmente llevó a cabo una total revisión de la obra de Casiodoro de Reina, que se publicó con otro nombre, la llamada Biblia del Cántaro, por el grabado que aparece también en su portada, una mujer con un cántaro de agua que se derrama en la tierra, como una alusión a que la palabra de Dios es como esa agua fresca que la tierra necesita, y que cuando el agua cae en la tierra produce la semilla, produce el resultado para el cual el agua ha sido vertida. ¿Cuántos otros podríamos mencionar en este día? Pero en un año como este, en un año tan importante, donde recordamos la importancia que la palabra de Dios tuvo en la difusión de la Reforma protestante, recordamos también a nuestros héroes locales, aquellos que con sacrificio, con tesón y sobre todo con fe, hicieron lo posible para que este pueblo, nuestro pueblo, conociese y tuviese la palabra de Dios en su propia lengua. Sus nombres también forman parte de la lista de los héroes de la fe de Hebreos, aunque no sean mencionados. Pero ellos forman parte de esa nube de testigos vivos y presentes en el Señor, que hoy en día nos contemplan a nosotros y que esperan de nosotros, que esperan de la Iglesia del Señor, que continuemos
con lo que ellos un día emprendieron. Al fin y al cabo, los seres humanos somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios nos llamó para esto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que ellos hicieron en el pasado, aunque tuviesen que pagar el precio de sus vidas por cumplir con esa misión. Pero esa nube de testigos espera que la Iglesia hoy cumpla con su misión, que sigamos difundiendo la palabra de Dios. Pero difundirla implica primeramente conocerla y creerla y practicarla, para que a su vez se convierta esto en testimonio vivo a los demás. Que nosotros hoy también, herederos de aquellos hombres y mujeres del pasado que tanto hicieron por la causa de Cristo, seamos dignos del ejemplo que nos dieron. Y que la reforma, de la que tantas veces decimos que continúa, y hoy quizás mucho más que antes, tan necesaria hoy como lo fue antes e incluso más, que nosotros seamos esos instrumentos de Dios para que nuestro país y para que en cada país aquí representado nuestros pueblos puedan conocer el verdadero evangelio. La palabra habla por sí misma, y cuando la palabra es dada, cuando la palabra corre, da el fruto para lo cual ha sido enviada. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Así pues, sembremos la palabra de Dios. Y más que esto, vivamos la palabra de Dios. Porque hoy en día, ya sabéis, en la época posmoderna, no son tanto las palabras las que convencen, son los ejemplos los que convencen. Y si los que portamos la palabra vivimos lo que proclamamos, eso impactará también a las personas. Así que en un año como este, porque no celebraremos el siguiente centenario, lo que estamos aquí, desde el cielo quizás sí, pero bueno, lo cierto es que mientras llega esto, que nosotros como Iglesia del Señor podamos honrar la memoria de los que nos han precedido y podamos ser dignos del ejemplo que nos han dado. Hoy ha sido una exposición diferente, especial, pero la ocasión también lo requería. ¿Os parece? Muy bien. Si queréis saber más, venís a la facultad y hablamos allí. La clase, ¿vale? Que Dios nos bendiga y gracias a Dios por esos 500 años de reforma que podemos celebrar. ¿Os parece? Gracias a Dios por ello. Oremos pues, dando gracias. Señor, muchas gracias. En esta mañana te damos como iglesia, reunidos para adorarte, Señor, reunidos en un mismo espíritu, unánimes, expectantes ante lo que tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo en cada uno de nosotros. En este día, como decimos, queremos honrar a aquellos que nos han precedido y darte las gracias por aquellas personas que hace 500 años, en circunstancias tan difíciles, Señor, tan difíciles, que para hoy, que para nosotros hoy todavía resultan imponentes, llevaron a cabo la gran tarea de predicar el Evangelio, Señor, haciéndolo con la sencillez y con la claridad que tu palabra tiene en sí misma. Gracias porque pusiste en sus corazones, Señor, el deseo de difundir esa palabra. Y estuvieron dispuestos a pagar cualquier precio, aún sus propias vidas, para que las personas pudieran oír, leer y escuchar la palabra de Dios en su propia lengua. Gracias por aquellos héroes de la fe, Señor. Aquellas personas que en el momento que vivieron decidieron dar un paso adelante y llevaron adelante lo que hoy en día conocemos como la Reforma Protestante, Señor. Y nosotros hoy, siendo herederos de ella, queremos continuar con el camino que ellos nos han marcado, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que tu palabra nos ha revelado, creyendo en ella, Señor, creyendo en ella y practicando el consejo que tú nos das en ella, en cada una de las palabras que tú nos has transmitido, recordando lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo en cuanto a que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a toda persona, Señor, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que queremos seguir haciendo, Señor,
encontrando en tu palabra el camino de salvación que nos lleva a Jesucristo. Y como hoy hemos proclamado en nuestras canciones y actos, allí, a los pies de la cruz de Jesucristo, encontrando el perdón y la salvación que cada uno de nosotros necesita. Señor, y en un año tan significativo para nosotros, que no nos quedemos solamente con el pasado, sino que sigamos extendiéndonos hacia lo que está delante, que sigamos corriendo nuestra carrera con gozo y con fe y con esperanza, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que un día nuestros nombres se unan a los de la lista de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y como ellos, Señor, aunque todavía no hemos alcanzado toda la promesa, corremos hacia ella sabiendo que un día, Señor, cuando tú lo permitas, recibiremos la corona de justicia que Dios promete a los que le aman. Ese es nuestro anhelo, Señor. Pero mientras tanto, corriendo la carrera como buenos atletas y corriéndola en el nombre de Cristo. Señor, gracias por esta porción de tu iglesia aquí en Madrid. Gracias por esta congregación y porque si hoy estamos aquí, otros antes de nosotros tuvieron el valor de compartir la palabra, compartir su fe en Jesucristo y hoy somos resultado, Señor, de ese esfuerzo. Quizás muchos murieron sin ver los resultados que esperaban, pero si hoy estamos aquí, Señor, es por tu gracia y porque tú bendijiste la labor que ellos hicieron en el pasado, como también queremos que hagas lo mismo con nosotros, con aquellos que escucharán de nosotros acerca de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.